Cordial saludo, mi nombre es Erika Vázquez Sánchez del grupo 358003-8008-3 del curso Control de la Contaminación Atmosférica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Este video hace parte de la tarea 4, Estrategias de mitigación del cambio climático. Para este video entonces vamos a hablar del tema de la contribución determinada a nivel nacional en Colombia, específicamente en el sector AFOLU. Como sabemos hoy en día, el cambio climático representa una de las mayores preocupaciones a nivel mundial. Y la sobrepoblación, el consumo indiscriminado de los productos y la deficiencia en la recuperación de los mismos nos ha generado un incremento en los gases de efecto invernadero, lo cual nos genera lo que hoy conocemos como cambio climático. Colombia entonces no es indiferente ante esta situación y para el año 2015 presenta la primera NDC, primero que todo, que es una NDC, se denomina así entonces por sus siglas en inglés y corresponde al conjunto de acciones e iniciativas que los países participantes del Acuerdo de París generan para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer frente a los efectos del cambio climático. Para el año 2015 entonces se generó la primera NDC, donde se establecieron unas metas y se definieron algunas acciones. Para el año 2020 se presenta la primera actualización de la NDC, esto dando cumplimiento a la Comisión Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático. En esta NDC se presentan o se definen tres componentes claves para poder llevar a cabo las metas propuestas. El primer componente corresponde a las medidas de mitigación, segundo, medidas de adaptación y el tercero, las políticas para el desarrollo bajo en carbono y resiliente al cambio. Para la construcción de la actualización de la NDC se presentó entonces un escenario de referencia donde se evaluaron las emisiones en megatoneladas de CO2 generadas por cada uno de los sectores de producción. En la gráfica entonces vamos a ver, identificamos los sectores de energía, procesos industriales y uso de productos, residuos y agricultura, silvicultura y usos de la tierra. En color gris identificamos entonces que corresponde al mayor sector, las mayores emisiones proyectadas desde el año 2010 hasta el año 2030, identificando que corresponde entonces al sector AFOLU con 174.000 megatoneladas de CO2 para el año 2030, generados para un 50.4% del total de las emisiones al año 2030. Como vemos, entonces corresponde a más de la mitad de las emisiones que se presentan o que se tienen proyectadas en el marco del país, en las emisiones generadas por los sectores en el país. Entonces, aquí vamos a mostrar un poquito más las emisiones, entonces ya que se generan de este sector, presentadas por los fertilizantes sintéticos, la ganadería y la deforestación. Vemos que el sector o lo que se representa como 3B tierra corresponde a las mayores emisiones que se nos son pues que se tienen proyectadas. Listo. La NDC entonces establece medidas de mitigación y adaptación frente al cambio climático, donde entonces estas medidas, las de mitigación buscan reducir los efectos del cambio climático y las de adaptación reducir la vulnerabilidad frente a estos cambios. En las medidas de mitigación entonces encontramos reducción de los gases de efecto invernadero, la captura de carbono y el uso de energías renovables, el transporte sostenible y en la de adaptación de reforestaciones, cultivos variados, potencial de protección de infraestructura y respuesta de emergencias. Para el año, la NDC entonces establece unas metas al año 2030 donde se compromete a reducir el 51% de las emisiones con una tendencia hacia el carbono neutralidad y alineada con los compromisos generados en el Acuerdo de París y la Comisión Marco de las Naciones Unidas. También entonces dentro de la NDC se establece la estrategia integral de control para la deforestación y gestión de los bosques, donde se establecen metas independientes para este componente buscando disminuir las emisiones la deforestación de 50.000 hectáreas al año.
Para lograr entonces estas medidas de adaptación y mitigación, se establecen 5 medios de implementación, donde el inicial es el tema de planificación integrada a los procesos y toma de decisiones de los sectores y territorios. La siguiente corresponde entonces a la construcción y fortalecimiento de capacidades, donde encontramos entonces los actores empoderados para la dinamización de las acciones en el desarrollo de carbono adaptado y resiliente. El siguiente medio de implementación es la educación, formación y sensibilización, donde se busca los procesos de formación y sensibilización que generen cambios comportamentales hacia el desarrollo bajo en carbono. Eh, una de las medidas más importantes corresponde entonces a los financiamiento e instrumentos económicos, buscando esquemas financieros que permitan el cumplimiento de las metas planteadas de acuerdo a las características sectoriales y territoriales, incorporando entonces el riesgo climático dentro de la planificación de los sectores y territorios. Continuamos entonces con el tema de la información, ciencia y tecnología e innovación. Esta busca la investigación, conocimiento científico, desarrollo tecnológico de innovación como eje articulador y las oportunidades para afrontar los desafíos de esta MS. Vamos a hablar entonces un poquito de las medidas sectoriales para la mitigación de cambio climático. Aquí entonces se presentan específicamente entonces unas medidas para el sector AFOLU. La primera medida es la medida número 8, que corresponde al NAMA Ganadería Bovina y Sostenible. Esta busca reducir las emisiones de producción producción ganadera mediante la implementación de sistemas silvopastoriles, promoviendo la conservación y restauración de ecosistemas, buscando entonces la disminución de 25,8% de las emisiones. Para esto se definen entonces unas acciones, unas actividades, identificación sostenible de la producción ganadera a través de la gestión y conocimiento de los sistemas silvopastoriles, la restauración de estas áreas naturales degradadas por los sistemas actuales ganaderos, el manejo del estiércol, el aprovechamiento del gas metano, eh, y las mejoras en la logística y comercialización de la leche cruda. Con esta medida se busca disminuir o tiene un potencial de reducción de emisiones de 11.151 millones de toneladas de CO2 equivalente para el año 2030. Tenemos entonces la siguiente medida, que corresponde a la medida número 9, el desarrollo y consolidación de la cadena productiva en las plantaciones forestales con fines comerciales. Esta iniciativa busca contar con hectáreas disponibles para la siembra de plantaciones con fines comerciales para la obtención de madera en 3 regiones de desarrollo del país. Continuamos bueno, con esta entonces se busca obtener un potencial de reducción de emisiones de 10.366 mil millones de toneladas de CO2 equivalente para el año 2030. Tenemos entonces la siguiente estrategia, corresponde a la número 10, y es la estrategia de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en el ciclo de vida de producción del cacao. Esta busca implementar metodologías que permitan aumentar la competitividad y la rentabilidad y reducir los costos de producción del cacao. Aquí tenemos entonces unas actividades definidas, que es el tema de la renovación y rehabilitación de hectáreas establecidas, la conversión de pastizales a cultivos de cacao y el manejo de sistemas agroforestales. Con esta se busca entonces el potencial de reducción de las emisiones, que corresponde a 165.000 toneladas de CO2 equivalente para el año 2030. Tenemos entonces la adaptación, la siguiente medida, que corresponde a la número 11, adopción de masiva tecnología para la producción de arroz. Aquí tenemos entonces esta actividad busca la producción y cosecha
perdón, de las actividades entonces enfocadas en el manejo y consumo volumétrico de agua, buscando reducir la profundidad de la lámina de agua en los arrozales, reducción del uso de fertilizantes eh, y el manejo de los residuos de cosecha. Con esto entonces se busca el la disminución de 84.000 toneladas de CO2 al año 2030. Continuamos entonces con el NAMA Café, que corresponde a la medida número 12. Esta acción entonces está enfocada en toda la producción, cosecha y post cosecha del café, generando unas actividades específicas en la implementación de sistemas agroforestales para los predios donde se cultiva el café, la optimización de prácticas de, el proceso de post cosecha y el aumento de las densidades de siembra de los cultivos y el uso eficiente de los fertilizantes. Esta tiene tres enfoques para la disminución de los potenciales de disminución de gases de efecto invernadero, corresponde a 285.000 toneladas de CO2, en la producción de café 5.000 toneladas de CO2, en el uso del agua y 80.000 toneladas de CO2 en la eficiencia energética. Tenemos entonces el NAMA Panela, que corresponde a la medida número 13. Esta busca disminuir las emisiones a través de las transferencias de tecnología y el mejoramiento de las prácticas de producción. Tiene cuatro componentes donde tenemos entonces el mejoramiento. El primer componente corresponde al mejoramiento de las prácticas de producción y restauración de sistemas naturales. El segundo componente está enfocado a la transformación tecnológica como procesos de mejoramiento de hornillas y los motores, el recambio de motores diésel. El tercer componente está enfocado en el desarrollo de capacidades de adopción al cambio y mediante capacitaciones y financiamiento. Y por último, el cuarto componente que corresponde al monitoreo, reporte y verificación. Con esta medida, entonces se busca reducir 16.937.287 toneladas de CO2 para el año 2030. Tenemos entonces otras dos medidas. Las siguientes entonces dos medidas corresponden al tema de cambio de reforestación y, perdón, de las medidas entonces que tienen que ver con la deforestación. Tenemos entonces la medida número 26 que corresponde a la restauración ecológica. Esta iniciativa busca el restablecimiento de áreas de ecosistemas degradados, destruidas en relación a su función, estructura y composición. Y con esta se pretende entonces una reducción de 16.937.289 toneladas de CO2 para el año 2030. Y finalmente tenemos entonces la medida número 31 que corresponde a la reducción intersectorial de la deforestación. Con esta entonces se busca frenar la deforestación, eh, frenar la tasa de deforestación a través de medidas de control y monitoreo. Y un segundo objetivo de esta medida es el enfocar el uso sostenible de los bosques. Estas medidas hacen parte entonces de la estrategia integral de control para la deforestación y control de los bosques que se mencionó anteriormente. Con esto entonces se busca disminuir o reducir 59.183.432 toneladas de CO2 para el año 2030. En relación entonces a la pregunta que establece la guía, ¿cree que en Colombia se podrá reducir en gran parte las emisiones del sector AFOLU? Considero que las medidas se encuentran bien estructuradas, que tienen un gran eh, avance en la implementación y busca entonces estos convenios intersectoriales con entidades públicas, privadas y, y todos los sectores empresariales para poder contribuir a la disminución entonces de estas emisiones que Colombia decidió o que Colombia
formuló en su NDC. Considero entonces que si se cuenta o si se podría reducir en gran parte estas emisiones porque se tiene buena normativa y las políticas públicas ayudan a mejorar o a contribuir eh, a estas medidas. Muchas gracias.